Buenas noches, feliz lunes, ¿cómo andan? Estoy invitando a Jorge. Ahí estamos con Jorge. Buenas noches. Buenas noches, feliz lunes. Feliz lunes para ti también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Acá comenzando una nueva semana, nuestra cuarta edición ya. Ay, sí, qué bien, cumplimos un mes. Cumplimos un mes, así que bueno, felicitaciones y bueno, agradecerte a vos por compartir este camino y obviamente a las personas que nos vean ahora o que nos vean luego. Acá estamos. Felicidades, felicidades para ti, para nosotros, para todos los que nos ven también, qué alegría, qué hermoso, ¿no? Y qué liviano. Estaba pensando, dijimos, ahora no lo habíamos charlado previamente, pero acabo de conectar con esta sensación de qué liviano, qué lindo que se me hace, ¿no? Este encuentro y compartir los lunes, y digo, bueno, qué liviano, porque es como una alegría también, ¿no? Encontrarnos y compartir, así que nada, qué hermoso que ya Sí. tengamos 4 ediciones. Me siento muy orgullosa. Bueno, yo también. Gracias a ti por compartir conmigo este momento. Y sí, ¿no? Cuando surgió la idea y bueno, pensamos que pueden ser transmitidas, nuestras charlas pueden ser transmitidas. Y bueno, yo creo que seguimos siendo nosotros, que eso es lo que buscamos, ¿no? Nuestra naturalidad, mostrarnos tal cual somos, para que la gente nos conozca y bueno, para que si vibran con nuestra locurita también se vayan sumando a nuestra comunidad, que sigan nuestros perfiles, bueno, que sigan nuestro canal de YouTube. Bueno, nos pueden encontrar por varias plataformas y bueno, acompañarnos, caminar juntos y hacer que esto crezca, ¿no? Que es la idea, ¿no? De compartir nuestras charlas, que siempre son apasionadas y podemos tratar todos los temas. Así que nada, cuanto más se sumen y nos acompañen, nos vamos a sentir orgullosos o vamos a seguir sintiéndonos orgullosos. Así es. Estaba avisando a la comunidad que ya estábamos en vivo, a la comunidad de WhatsApp, que nos pueden seguir ahí. Les estaba escribiendo un mensajito al grupo para recordarles que estamos acá compartiéndonos. Bueno, bienvenidos a quienes nos estén viendo. Y hoy vamos a continuar un poco lo que estuvimos charlando el lunes pasado y lo que veníamos charlando, ¿no? Como un poco desde la experiencia. Y cómo vivimos todos los términos y todo lo que veníamos charlando, más o menos ya estuvimos avanzando bastante el lunes pasado, desde la experiencia, hablamos bastante desde el miedo, las cosas, situaciones donde nos enfrentamos al miedo, las transformaciones, ¿no? Que también estuvimos viendo, cómo operó ese observador interno, cómo trabajó la conciencia, que también hemos nombrado, un poco cómo es nuestra espiritualidad práctica. Bueno, vamos a seguir profundizando por ahí para seguir ampliando y compartiendo esto que nosotros vivimos tan así como espiritualidad práctica. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos quienes se van sumando. Exacto. Nuestras primeras ediciones tal vez fueron más conceptuales, porque bueno, por ahí quisimos hacer una introducción respecto al nombre que utilizamos, que es espiritualidad práctica, que somos seres espirituales, está en nuestra naturaleza, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y bueno, después también lo conectamos con el observador, con la conciencia. Y bueno, ya en la edición pasada, como bien dijiste, estuvimos hablando desde nuestras experiencias, nos enfocamos bastante en el miedo, en este caso, ¿no? Porque el miedo es un factor humano, biológico, ¿no? Que a veces el cuerpo sin duda lo manifiesta a cierto punto que
que genera una parálisis y eso nos deja en la zona de confort, no podemos avanzar y bueno, es el que no nos deja tomar ciertas decisiones, ir tal vez hacia ese camino que tiene que ver más con nuestro propósito. Y bueno, ahí por ahí con el miedo fuimos pinchando algunos globos, ¿no? Entonces, en esta edición vamos a poner la atención en la otra parte, ¿no? Vamos a inflar globos nuevos, ¿no? Porque se pinchan algunos globos, pero lo bueno es que uno puede renovar y ir consiguiendo otros nuevos, ¿verdad? Sí, total. Y también esto, ¿no? Como, bueno, con los miedos también viene el miedo al salto al vacío, que nunca es tan vacío, pero sí como, bueno, lo que hablábamos de ir construyendo. Entonces, bueno, poder ir profundizando un poco por lo que fue nuestro recorrido. Bueno, hemos compartido que ambos teníamos trabajos en relación de dependencia, que se conoce así más popularmente, con buenos ingresos dentro de lo que era, buenos ingresos, buen pasar, pero que bueno, cada uno sintió una resolución o un llamado de hacer un movimiento. Traigo eso porque por ahí es lo que más también resuena a todos. Como siempre decimos, por nombrar algo, podemos enfocar en cómo resolvimos nuestras vidas hacia la independencia, ¿no? Que bueno, para muchos es el gran salto al vacío, que por ahí es el que más por ahí llama la atención, que siempre decimos, ¿no? Que es un proceso, que no es que, bueno, salto y listo, ¿no? Como que hay cuestiones a tener en cuenta, pero sí también ir compartiendo qué cosas fuimos haciendo, qué cosas fuimos construyendo y qué salió bien de todo ese proceso también, ¿no? Sí. Y lo bueno es que, bueno, como dijiste recién, no hay vacío del otro lado. Siempre va a haber, ¿no? Detrás del miedo a veces se esconden miles de posibilidades, ¿no? Incluso vivencias, situaciones que nos van a terminar haciendo crecer, ¿no? Y que van justamente a hacer evolucionar a esa persona o ese ser que somos, ¿no? Entonces es importante, a veces por ahí con el miedo, seguir tomando decisiones y confiar, porque a veces, bueno, ese es justamente lo que necesitamos, porque tal vez el miedo siempre va a estar, es una cuestión biológica, el cerebro le teme a lo desconocido, para el cerebro lo desconocido puede llegar a hacernos creer que es perder la vida, porque un cerebro que está programado para cuidar la vida, salirnos del caminito, salirnos de la zona de confort, puede representar morir, ¿no? Entonces, hasta a ese miedo nos puede hacer sentir, pero bueno, también detrás de ese miedo están las vivencias o situaciones o las oportunidades, ¿no? Que después nos van a hacer crecer y atraernos, un montón de regalos, ¿verdad? Total. Mucho también de esto de las posibilidades. El otro día, a raíz de nuestro vivo anterior, tenía una charla el sábado con una amiga con la que estuvimos compartiendo, nos quedamos hablando un poco de esto, ¿no? De, bueno, y si dejo mi espacio, ¿a qué me dedico? ¿Qué es lo que hago? Y hay algo que recuerdo que cuando estaba planificando, ¿no? O estaba ya planteando de como me quiero ir, que nos agarra la voracidad de me quiero ir, quiero renunciar. Bueno, cuando nos estábamos planteando todo eso, charlando con gente que ya se había ido del espacio, Jorge se había ido antes que yo también, recuerdo claramente que una amiga me dijo, es que Ceci, tenés que entender que también que una vez que vos te vayas, vas a tener capacidad, energía, visión para ver las posibilidades que hoy, desde el bichito que te dice todo el tiempo, la mente que te dice, me quiero ir por hartazgo, por enojo, por lo que fuera, o porque me quiero ir para algo mejor, no podés ver o no podés tomar. Y fue muy literal, fue muy real, digo, eso de que hasta que no se da el paso, miedo, no miedo, lo que fuera, tampoco a veces tenemos como la perspectiva para ver todo lo que estaba disponible. Entonces hay un gran proceso que el cerebro atraviesa, primero porque cree que se muere, digo, el ego siempre cree que se anda muriendo, digo, exacto, y es nuestro gran tema, ¿no? Nuestro gran tema humano, que es lo que venimos a experimentar, pero digo,
más allá de que teme que muere, después empieza el otro proceso, ¿no? De que, bueno, ya está, me voy a morir, bueno, nos vamos a morir y vamos. Como el cerebro entra como en ese proceso. Y cuando lo estás viviendo, obviamente pasamos por un montón de estadios también, pero una vez que empieza el proceso, el momento de la renuncia, el momento de lo que fuera que hagamos, que concretemos, una vez que concretamos, que se hace el movimiento físico o material, ahí realmente el cerebro también es como que desinstala la información, entra en reparación, vos me lo vas a explicar mejor, creo que ya te nombramos el otro día que después de renunciar dormí, yo por lo menos dormí semanas enteras un montón haciendo reparación física, y después ahí también empiezan a aparecer las posibilidades y propuestas, empieza como, claro, hay vacío, hay lugar para que llegue lo nuevo. Total. Eso es fundamental, ¿no? Hacer limpieza para que pueda dar lugar a lo nuevo, sin dudas, eso por un lado, a nivel energético. Y después esto que decías de las oportunidades, sin duda que también tiene que ver un poco con nuestra atención, con el foco. Viste que por ahí salimos a la calle y por ahí, no sé, tenés en tu cabeza una mujer X, queda embarazada, y después empieza a cruzar gente embarazada y dice, ay, cuánta gente embarazada, ¿no? Y tiene que ver con el dónde tenemos la atención. Cuando estamos en una zona de confort, tal vez no estamos tan atentos a las nuevas oportunidades. Cuando uno ya se desprende de algo viejo y está por ahí más atento, más alerta o procurándose otra vida, sin duda que, bueno, empieza a estar más atento a las oportunidades. Porque creo que las oportunidades están. El tema es si nosotros le ponemos la atención o no le ponemos la atención y si tenemos ese lugar, ¿sí?, para dar entrada a lo nuevo, ¿no?, que creo que es lo importante. Y aparte otra cosa también, el tema de cómo esté nuestra programación a nivel inconsciente y en este caso a nivel pensamientos, ¿no? Porque también nuestra misma cabeza puede ser lo peor que te puede pasar o lo mejor que te puede pasar, ¿no? Porque un cerebro, un inconsciente, una mente inconsciente con una negatividad extrema, ¿sí?, obviamente es muy posible que deje de ver las oportunidades y ponga mucha atención en los peligros, ¿no? Entonces es muy probable que por ahí se vaya para ese lado y termine paralizado en su zona de confort. Entonces, bueno, hay muchos factores ahí dando vuelta, ¿no? Pero sin duda que el estar abierto a las oportunidades, ¿sí?, tener esa apertura mental, sin duda hace que, bueno, uno las pueda ver y las pueda incluso tomar y experimentar. Claro, realmente, bueno, eso justamente es lo que charlábamos, ¿no? Digo, es tanta lo que queremos controlar, incluso del proceso que tenemos que experimentar y ponerle cuerpo básicamente a la vivencia, digo, más allá de lo que hubo que ver nadie más, que no siempre nos desespera el después. Digo, ante esta situación de renuncia, si sea ante una situación X otra, digo, siempre nos desespera el después. O al menos en mi caso quiero decir que estoy siendo muy autorreferencial con esto de ¿qué? Y después ¿cómo va a ser? Queremos controlar, o el cómo, ¿no? Y el cómo hay que entregarlo a la divinidad en la que uno crea, ¿no? Digo, Dios, universo, fuente, creador, creación, diosa, etcétera, ¿no? Porque el cómo no queda en mi control. La cuestión es siento, experimento, estoy disponible, hago lugar, y ahí sí después también podemos como empezar a que podemos estar abiertos, disponibles. Es eso, creo también, se habilita una disponibilidad que antes uno no tenía, ¿no? También. Vuelvo a lo mismo, siempre basándonos en este ejemplo, digo, después hay otras cuestiones que van a ir, que van a empezar a circular, ¿no? Cuando empezamos a hacer movimientos de este tipo, como bien vos decís, se nos activan programas, se nos activan otro tipo de miedos, a veces también se nos puede activar el miedo a la carencia, se nos puede activar el miedo a la incomprensión, digo, el entorno, puede ser muy fuerte el miedo, más fuerte el miedo a la incomprensión que a la plenitud, o el miedo a la plenitud también, digo que eso es algo que sigo laburando
acá levanto la mano y hago siempre autorreferencia, pero digo, se nos activa, no es solamente el miedo al cambio, el miedo a salir de la zona de confort, viene como un montón como de añadidos que se van trabajando en simultáneo, y eso es lo interesante y lo rico cuando podemos tener una mirada sobre los movimientos y los cambios y la transformación, ¿no? Cuando podemos ampliar la mirada, que bien decimos, y no solamente para las posibilidades de lo que está disponible, sino también para entendernos en qué estamos viviendo, qué estamos experimentando y también qué está disponible para mí hoy, que no es lo mismo que estaba hace 5 años atrás, ni siquiera ayer, ¿sí? De acuerdo a lo que son, a la energía que tengo disponible. Yo siempre hago mucho hincapié en qué está disponible hoy, ¿no? Sí, porque en definitiva somos un ser que va haciendo a cada momento, a cada instante. Hablamos de ciclos, algunas emisiones atrás, de que no es lineal, que es muy probable que en algún momento volvamos a vivir una experiencia similar o con algún poquito más de movimiento de energía. Y bueno, son pruebas que el universo nos va poniendo y que bueno, tienen que ver con nuestro crecimiento personal. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en los regalos que todo este movimiento nos ha traído. Así que bueno, igualmente invitamos a quienes nos estén viendo a participar en el chat, bueno, si quieren usar el signo de pregunta que está al lado ahí también para hacer una pregunta más directa, que creo que Instagram la destaca diferente. Así que bueno, los invitamos a que participen si lo desean. Y bueno, vamos a hablar de los regalos, porque está el miedo, pero como estábamos diciendo también, ahí detrás de ese miedo viene el crecimiento, vienen las oportunidades, viene el cambio, viene una vida diferente. Y bueno, yo creo que todo eso es importante también agradecer, ¿no? Como agradecemos los regalos, tenemos que estar agradecidos, incluso como el agradecimiento también es una energía que para mí es una de las bases de la prosperidad y abundancia. Es importante agradecer lo que uno tiene como para que, bueno, el universo sepa de que somos agradecidos y ese agradecimiento hace que tengan nosotros para seguir agradeciendo, porque justamente es una ansia de Dios. Así que bueno, no sé si querés empezar. ¿Se cortó? Se cortó muy poquito, pero entendimos que estabas hablando del agradecimiento y que hay que agradecer, que es parte de una de las energías más fundamentales que tenemos que empezar a integrar porque el universo responde ante eso también, ¿no? Como con más cositas para agradecer, por llamar de una manera. Importante, sí, sin duda es importante el agradecimiento. Así que bueno, no sé si querés empezar vos con algún regalo, querés que empiece yo. Lo que te decía justo cuando dijiste el regalo, ¿cómo dimensionar la cantidad infinita de regalos que, ¿no? ¿Cómo uno clasifica, ¿no? Nombramos como, creo que nosotros justo, como saben, hacemos un mini encuentro antes de conectarnos con ustedes como para sintonizarnos, centrar nosotros cómo estamos y demás, y creo que nombramos el más clave de todos, y en este caso que estamos hablando y poniendo el ejemplo de la renuncia a un trabajo en relación de dependencia, creo que el mayor regalo fue el tiempo para nosotros, creo que fue como la gran bendición. Tiempo que muchas veces se traduce en libertad para elegir un montón de cosas, vienen ahí como pegaditos, que de otra manera, totalmente. O permisos incluso, que cosas que me puedo permitir. Voy a poner un ejemplo muy concreto que justo hoy le contaba a Jorge, de que puedo ser consciente de mi ciclo menstrual ovulatorio, y si tengo un periodo con una menstruación muy fuerte, puedo tomarme el tiempo y la libertad de descansar y no sobrecargar mi cuerpo cuando el cuerpo me pide descanso, y cuando estamos en ambientes que hay que cumplir horarios, que hay que cumplir roles a veces, ni siquiera estamos hablando de una cuestión laboral, digo, hay que preparar la comida para los chicos, hay que preparar la ropa para mañana, y el cuerpo ya no da más, bueno, como vuelvo a lo mismo, me siento una privilegiada y una bendecida de poder decir que tengo el tiempo para tomarme y para dármelo, y soy consciente que lo soy, pero hice ese movimiento para poder dármelo hoy. Por eso digo, creo que es uno de los grandes regalos, por empezar, es ese,
¿no? Como el tiempo. Después hay otras cuestiones que empiezan a conjugarse, ¿no? Pero bueno, creo que como para empezarlo lo pondría ahí y desglosamos. Sí, yo creo que es el factor principal y es el que nos abre la puerta a las demás oportunidades, ¿sí? Porque tener disponibilidad de tiempo sumado a la libertad, porque en definitiva es eso, ¿no? También tener ahí la llave de la libertad para poder elegir qué hacer con ese tiempo es súper valioso, súper valioso, sí. Así yo creo que esa es la parte fundamental. Sí. Incluso, bueno, como yo conté el otro día respecto a mis hernias discales, que fueron un poco el puntapié inicial para, bueno, incentivarme al cambio, yo le puedo agregar que gané salud, ¿no? Porque con tiempo y con libertad, si uno no tiene salud, tampoco puede usar esa llave, ¿no? Porque a veces el cuerpo nos empieza a limitar, ¿no? Cuando empezamos a cargar con síntomas, con programas, el cuerpo nos empieza a limitar. Entonces, de nada sirve el tiempo, de nada sirve la libertad, de nada sirve el dinero si no tenemos salud, ¿no? Entonces, es importante y es algo que hoy en día sigo aprendiendo, ¿no? Porque los programas como seres emocionales y humanos que somos van a estar ahí, muchos son inconscientes, algunos tienen que ver con nuestra historia familiar, con nuestros ancestros, están ahí, condicionan el cuerpo, pero bueno, lo bueno es darnos ese lugar también de respeto a nuestro cuerpo, bueno, en este caso del ciclo menstrual, poder escucharlo, poder sentirlo, y bueno, si uno obviamente tiene el tiempo, tiene la libertad, poder darse ese lugar para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si hay dolor, si hay molestia, sin duda que eso es un aviso de mi cuerpo de que hay que parar, de que está reparando, entonces hay que hacerle caso. Como bien dijiste hace un ratito, también están las cosas, las obligaciones, nuestras imposiciones, un montón de factores que, bueno, a veces no tenemos esa oportunidad y exigimos al cuerpo y le decimos, bueno, tenemos que ir para adelante, hacer. Incluso a veces por el bien de todos los demás, ¿sí? Hay que seguir, hay que dar, y no nos damos también esa oportunidad de parar, de reparar, ¿sí? Por eso es importante tener el tiempo, tener la libertad, porque sin duda también eso nos permite cuidar de nuestra salud, ¿no? Que es tan importante para cuidar este vehículo que nos permite vivir en esta existencia y disfrutar la vida, ¿no? Sí, creo que es un gran factor entender esto de que también uno está ganando salud en algunas elecciones que hace. Me quedé pensando en otros regalos y también se me vinieron conversaciones que tuve en la semana, que ahora empecé a hilar, que había estado charlando también con una compañera del taller de cerámica, de que, por ejemplo, el tema esto de que normalmente, y también lo charlé con una amiga el sábado, esto de que ese uso del tiempo, porque cualquier otra persona me dice, pero yo trabajo media jornada y estoy bien con los tiempos. Siempre y cuando uno esté feliz en su puesto de laboral, no va a haber problema, ¿no? Pero digo, estábamos hablando del ejemplo laboral, pero también hay algo que deja de ser una necesidad imperiosa para regularnos, como por ejemplo, dormir todo el fin de semana. Yo antes, cuando trabajaba en Relación de Dependencia, el tiempo del fin de semana mucho lo usaba durmiendo para poder reparar todo el estrés que tenía el cuerpo y no lo usaba tanto para salir. Hoy en día manejo horarios, ¿no? Como es distinto. Claro. Y después esto que hemos charlado en algún momento, que no esperamos el viernes porque es viernes, porque a veces estoy trabajando un sábado porque estoy dando un taller, el domingo estoy dando un ciclo, un rito de útero, exacto, un linaje paterno, y el día laboral, el día de descanso pasa a ser el lunes a veces, ¿no? O el martes o el miércoles, ¿no? Como los días tienen
otro sentido, adquieren otra dimensión y no esperamos el viernes porque es el día, o el sábado, el que trabaja el sábado al mediodía porque es el día que arranca el fin de semana. El fin de semana pasó a ser un día más de la semana, básicamente, ¿no? Entonces hay un montón de conceptos que no nos rigen, como también el tema de que sí o sí, o me tengo que tomar vacaciones. Una cosa es el gusto y el placer por viajar y otra cosa es sí o sí necesito tomarme vacaciones. No sé vos, pero yo sí al principio tomé muchas vacaciones, pero ahora hace un montón de tiempo que no tomo vacaciones a lo que me dedico. Primero porque me habito en disfrute, mucho disfrute y mucha alegría, mucho placer, porque aparte es parte de lo que vine a hacer a este mundo, estar al servicio con las terapias y demás. Y segundo, que no siento la necesidad imperiosa. Una cosa es que tenga gusto, ganas de hacer un viaje, de conectar con la naturaleza en una montaña, en un río, en una playa. Y otra cosa es sentir esa necesidad que nos agarraba antes de me tengo que ir de vacaciones para. O sea, con un propósito ya implícito. Hay un montón de cuestiones que dejan de tener peso en nuestra organización del tiempo, digo, como para volver ahí como trasladándolo bien a los parámetros que utilizamos de referencia de tiempo, ¿no? Exacto. Eso hay como Sí, porque pasa, creo que lo que explicás tiene que ver con el disfrute, ¿no? Y la administración que uno hace del tiempo. Ya el disfrute no empieza el viernes cuando dejo mi trabajo, ¿no? Sino que es algo constante, por lo cual uno ya le pierde la percepción al reloj, al calendario muchas veces, porque en definitiva el disfrute pasa por otro lado. También esto que hablas de las vacaciones, me identifico con vos también, llamémosle vacaciones, no me tomo hace bastante, pero vacaciones como las conocemos normalmente, porque yo a partir del 2021 estoy viviendo una vida algo más nómade, así que bueno, estoy acá, estoy allá, bueno, ahora hace unos días ya estoy en La Plata nuevamente, y bueno, viendo que va a ser un poco de mi vida, así que también eso, ¿no? No poder moverse, poder tener la libertad de experimentar, está buenísimo y para mí ha sido un regalo también muy valioso, ¿no? Esta libertad de movimiento. Sí, sí, la vida nómade tiene muchos encantos, como un montón de desafíos también. Pero digo, también es algo que vino después. Si querés lo dejamos para ese, le podemos dar un vivo completo también, me parece, a nuestras elecciones de viajar y de hacer vida nómade. Pero, ¿sabes qué? Estaba pensando en esto, pensando cuando traías esto de lo del disfrute. Ese es el gran regalo, el disfrute también. Total. Y el otro que puedo traer yo y nombrar es tener tiempo para conectar y descubrir mi personalidad creativa que no la conocía, ¿no? Mi personalidad creativa y creadora. Como en esto de, por ejemplo, uno, depende a qué te dedicas, ¿no? Por supuesto, yo que tengo formación en comunicación, no es que uno nunca usó la creatividad para nada, ¿no? Pero más allá de eso, pude encontrarme en el sentido más como creadora, no como creativo, porque la verdad que no soy del palo del arte, sino que en verdad de crear, digo, desde una comida, de tener el tiempo para crear una comida que me guste, lo que fuera, o desde lo creativo como hacer journaling, que hago bastante, empezar a utilizar colores, por eso digo, empezar a descubrir que soy una persona que es creadora, como también empezar a entender de que tengo más tiempo para los emprendimientos, que antes los emprendimientos por ahí iban paralelos a otras cosas que hacía, o bueno, ¿por qué hago esto? Y empezar a emprender, crear productos o servicios o formaciones, como hoy digo, que tienen un propósito, que tienen un sentido, que tienen un objetivo. Hay algo que es distinto en el puesto que tenía, creaba un montón de cuestiones, pero por orden, por pedido, por necesidad de lo que es, pero no era algo que me llenara de vida o de pasión. Yo cuando me pongo a hablar de mis formaciones no paro, porque me da mucha alegría, me da mucha, vida, ¿no? Y ese disfrute. Aspecto, claro, disfrute. Y mucho placer, mucho goce. Hablemos de placer, hablemos de goce, porque ahí encontramos gozo
en presencia en lo que estoy comiendo. Bueno, yo tengo luna en Tauro, ¿no? Entonces por ahí en presencia en lo que estoy comiendo, en los olores, en poder tener las plantas lindas, ¿no? Que antes era como, bueno, no, le dedico el fin de semana para, y acá me levanto, riego, saco una hoja, hoy se me ocurrió hacer el patio y hago el patio, como hay algo de la disponibilidad que todo el tiempo se está, si podemos atendernos, cuidarnos y acompañarnos en el proceso que vivimos, podemos sostener, creo que nuestro sistema nervioso más relajado, podemos apreciar, ese es el otro regalo, apreciar un montón de cuestiones que siempre estuvieron ahí y que no le dábamos pelota. Pero bueno, me estoy yendo como ampliando mucho el tema, lo voy a volver a traer más que nada a conocer mi personalidad más creativa al tener otros tiempos y creadora, ¿no? Como, bueno, emprendimientos Creadora. con sentido, con propósito y también esto de, bueno, empezar a experimentar, tiempo para experimentar cosas nuevas, básicamente, que eso es algo que es real. Genial. Bueno, sin duda me quedo con este concepto que nombrás, que tiene que ver con nuestra energía creadora. Somos creadores o co-creadores con el universo, vamos creando nuestra vida, siempre la creación va a estar alineada con nuestra energía, por lo cual si vos te vas descargando de cosas que no te gustan, vas más hacia tu propósito, vas más hacia el disfrute, hacia la libertad, sin duda que tu energía va a tener una potencia tal que va a potenciar esa energía creadora que sos, incluso vas a crear de forma más consciente, ¿no? Lo que querés, porque en definitiva siempre estamos creando, ¿no? Hay que ver desde qué observador estamos siendo, desde qué mirada, con qué información estamos juzgando nuestra realidad, y eso sin duda va a afectar nuestra energía creadora y nos va a llevar por un lado para el otro. En este caso, cuando uno recibe estos regalos de libertad, de tiempo, de disfrute, sin duda que va a alimentar de una energía potente y creadora más hacia ese camino, ¿no? Hacia el propósito. Bueno, también nombrar este espacio, ¿no? Darnos la oportunidad, para mí es algo importante, porque, bueno, en este caso, como el otro día conté, uno de los pilares a aprender y a sanar respecto a mis árboles familiares es la comunicación, ¿no? Y para mí estar acá ahora enfrente de una cámara, hablando en vivo, se siguen los errores, pero bueno, acá estamos hablando y disfrutando y, bueno, yendo hacia eso, ¿no? Hacia cambiar, hacia sanar, hacia compartirse, a expandirse. Así que, nada, agradecido, ¿no? Sin duda de estos regalos que la vida me ha estado dando este último tiempo, ¿no? Que tienen que ver o que están alineados más al camino de autoconocimiento. Sí, total, ¿no? Y cuánta relación tiene, digo, en esto de, te escuchaba, digo, el agradecer, porque muchas veces se romantiza. Hoy justamente estamos hablando de los globos, estamos inflando globos hoy, ¿no? Pero digo, del proceso del después, pero de los regalos. Pero más allá de eso, que hemos dicho, bueno, se romantiza y demás, entender que podemos agradecer esto. Todo lo que agradecemos, podemos hablar de los regalos, porque hicimos el movimiento, porque nos comprometimos con nosotros, ¿sí? Como no olvidar esta otra pata que es fundamental y que no solamente nos comprometimos en ese momento o en todos los momentos que nos tuvimos que comprometer con nosotros, sino que también lo volvemos a hacer y es algo que renovamos continuamente, porque es algo que también charlamos mucho, ¿no? Para algo también nos encontramos nosotros y nos actualizamos de, bueno, ¿qué pasó esta semana? Y para algunos decir, bueno, en una semana, no sé, hice una constela, hice esto, no, sí, yo hice esto otro, es un montón de movimiento, pero bueno, es lo que también elegimos. Claro. Como a veces por ahí también damos un pasito para atrás, ¿no? Porque esto también es importante aclarar, ¿no? Que no todo el tiempo estamos inflando globos, ¿no? Que a veces por ahí se nos puede pinchar uno y bueno, pero tiene que ver justamente con ese proceso, ¿no? Para dejar de romantizar claramente, pero bueno, hoy nos ha tocado poner el foco
en los regalos, ¿no? En cada cosa que hemos recibido después de hacer estos movimientos, ¿no? Que tienen que ver con nuestro ser más profundo. Y avanzando, yo creo que diría la diversidad de experiencias, el tiempo para experimentar, como bueno, por ejemplo, yo tuve formación en instructora y profesorado de yoga y una de las primeras cosas que hice post renuncia fue experimentarme como profesora, con clases, ¿no? Después uno termina eligiendo la forma, yo hoy doy más personalizados y demás, pero digo, bueno, experimentarme como profesora, tener el tiempo para formarme en otras cosas que me quería formar, ¿no? Como hay también otro movimiento, que muchas veces nos postergamos, ¿no? Recuerdo que con una amiga que estaba con una crisis, ella sí era más independiente o freelance de ir consiguiendo un trabajo fijo y muchos puchitos, ¿no? Y en un momento había perdido un trabajo fijo muy grande y la conversación que tuvimos fue, bueno, ¿qué querés? Bueno, no sé qué me gustaría hacer, pero me gustaría emprender algo, qué sé yo. Y bueno, ¿cuál es tu sueño? No, yo cuando sea grande quiero hacer esto. Cuando sea grande, adulta, mayor, estábamos hablando porque ya somos grandes, ¿no? Pero digo, adulta, mayor, quiero hacer esto. Cuando esté jubilada, quiero hacer esto. ¿Por qué no lo haces ahora? Hoy tiene un emprendimiento precioso, hermoso, como muy expansivo todo el tiempo, creando cada vez más. Conectó con su ser creadora muy hermosamente, digo, y no sigue teniendo trabajos en relación de dependencia, pero bajo sus propios parámetros. ¿Por qué? Porque tiene una profesión que le encanta, tengo una amiga que es varias, pero digo, tengo una amiga que es periodista y se dedica a esto, ¿no? Entonces va como rotando o cambiando, pero disfrutando de su carrera, de su profesión, claro, pero a su vez experimentando sus otras versiones, ¿no? Como en esto de un gran regalo, digo, de los movimientos que hacemos es experimentar otras versiones de nosotros que si no nos lo permitimos, si no nos damos permiso, si no hacemos el lugar, si no hacemos el salto, el movimiento, llámenle como gusten, no nos conocemos en esos momentos. Es como cuando te dicen la primera vez, ¿viajaste alguna vez solo? No, y bueno, ¿cómo sabes cómo sos si no viajaste solo, no? O esto de, ¿te fuiste y te sentaste a comer solo, a tomar un café solo? ¿Fuiste al cine sola, sentada? Bueno, todo eso es como nos experimentamos, nos damos permiso a experimentarnos, y creo que eso es la clave. Encontrarnos a través de las experiencias otras facetas nuestras. Totalmente. El experimentarse a uno mismo es fundamental. Yo un poco este tiempo de esta nueva vida también, un poco bastante tal vez en ciertos momentos, lo he usado mucho para la introspección, ¿no? Bueno, me voy a un lugar, bueno, estuve un año viviendo en Córdoba, que para mí yo digo que fue un retiro espiritual, porque necesité alejarme de mi entorno habitual, convivir conmigo mismo y seguir creciendo, ¿no? Porque a veces por ahí también necesitamos poner en su lugar las nuevas ideas, ¿no? O incluso adaptarnos a la nueva persona que queremos ser, ¿no? Y incluso a veces este crecimiento interior o personal hace que también tu entorno cambie, y eso a veces también puede generar algún tipo de duelo, ¿no? Porque está cambiando, tal vez estoy perdiendo ciertas personas, ciertos lugares, y sin duda que como seres emocionales que somos, podemos vivir algún duelo y tener la oportunidad también de, bueno, elegir un camino de autocrecimiento, de aprendizaje, ir aprendiendo herramientas, y por ahí tener el tiempo también de retirarme, irme a un lugar donde quiero estar, poder convivir conmigo mismo, poder tener toda esa oportunidad. Creo que también eso ha sido y es un regalo valioso, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, y que tiene que ver también con experimentarse. Bueno, me voy a un lugar, me voy solo, ¿qué hago? ¿Cómo me sustento? Bueno, empiezan a aparecer un montón de factores que por ahí uno no se expone, porque bueno, está en la zona de confort, ya está todo programado. Mucho más aún creo que eso yo lo necesité, porque bueno, como taurino que soy, yo necesito las estructuras para funcionar, y esto que hablabas hoy del control, ¿no? También de por ahí
salirnos de esa personalidad controladora para querer verte, mantener todos los factores controlados, el resultado. Eso cambió un montón, ¿no? En mi vida, cuando uno por ahí elige una vida independiente, más nómade. Entonces, también agradezco mucho, ¿no?, este tiempo que puedo y tengo hoy en día también para, bueno, poder experimentar y estar en diferentes lugares como para poder también vivir con mis personas, con este nuevo yo, y aparte, bueno, también poder compartirse, en este caso, con otras personas. También, y hacer lugar a personas nuevas también. Quiero traer el espacio, si quieren hacer preguntas, si quieren compartir algo, pueden ir dejando en los comentarios, pueden ir a través del signito de preguntas, y si no, por supuesto, como siempre decimos, nos pueden ir dejando debajo en los comentarios, tanto sea del vivo acá, por Instagram o por YouTube, que nosotros vamos a estar respondiendo los comentarios que vayan llegando. También de sus experiencias o sus dudas, sus consultas, como hemos dicho, también nos pueden mandar mensajes directos, que no hay problema, que nosotros estamos también generando y creando este espacio y una hermosa comunidad para poder seguir compartiendo, debatiendo, charlando, que cosas que, como siempre decimos, por ahí hablábamos de términos, conceptos y demás que por ahí no son claros, porque nosotros los tenemos como muy integrados, que también nos manden consultas, tanto sea la comunidad, bueno, o por cualquiera de las redes. Así que abiertos a eso también. ¿Se te ocurre algún otro regalo? Regalos. Y el aprendizaje creo que termina siendo también un regalo importante, ¿no? Aunque a veces por ahí no lo queramos mirar o por ahí nos duelan esas cositas que están ahí, porque cuando uno va creciendo en conciencia, va cambiando el observador, el ser emocional que está ahí sigue estando, y muchas veces los que vemos nos puede doler bastante, ¿no? Pero creo que el aprendizaje también es importante agradecer, porque justamente eso que por ahí duele, eso que está ahí, es lo que en definitiva te termina haciendo más fuerte, ¿no? Que te hacen la persona que sos hoy en día. La cuestión es que ese aprendizaje tal vez nos da un entendimiento para poder mirar el pasado y para poder mirar ese dolor, porque el pasado no lo podemos cambiar, el dolor está ahí de forma perfecta. El tema es cómo lo miramos, ¿no? Lo miro y me genera sufrimiento, ¿sí? Por lo cual me estoy trayendo el dolor del pasado al presente, o miro ese dolor y para mí ahora es un aprendizaje, ¿no? Por lo cual ese dolor se queda donde está, de forma perfecta, reconozco que me hacen la persona que soy hoy, ¿sí? Entonces, eso creo que tiene que ver con el aprendizaje, poder haberme dado la oportunidad del aprendizaje. Bueno, hoy hablaste de formaciones, que en definitiva tiene que ver con eso, ¿no? Con el aprendizaje, con darnos la posibilidad de aprender y de desaprender también muchas de las cosas que nos dicen que son ciertas, ¿sí? Porque estamos dormidos, engañados por un montón de situaciones que nos mantienen ahí ciegos y que, bueno, tienen que ver ahí con mantenernos en el sufrimiento, atrapados en nuestra zona de confort, esclavos en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, ese aprendizaje y esa conciencia también es digna de agradecer, ¿no? Cada cosita que nos permite mirar distinto. Total, coincido plenamente con lo que estás trayendo, y también desaprender lo que uno mismo cree que es. Porque en este ejemplo que yo traía, que decía, bueno, me cuesta levantarme temprano, porque la verdad que no era la persona más madrugadora del mundo, cuando trabajaba en ese lugar, me costaba levantarme temprano, los fines de semana dormía un montón como un oso, sigo teniendo una forma de que mi cuerpo repara un montón con el descanso y está muy bien, y esa es mi constitución, mi forma, pero digo, más allá de eso, no es que, no me gusta, creía que era una persona que no podría madrugar, que no le gustaba levantarse temprano, y con el placer y la alegría que me he levantado a las 5 de la mañana para hacer un viaje, para hacer una meditación, o quedarme hasta
hasta tarde haciendo esto, quedarme hasta tarde haciendo lo otro, levantarme súper temprano para dormir poquito para, no sé, ir a dar clases los sábados a la mañana. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a levantar temprano para dar clases los sábados a la mañana en las formaciones, ¿no? Y con tanta alegría. O dar sesiones a las 7 de la mañana que antes ni para ir a trabajar me levantaba a las 7 de la mañana, voy a decirlo la verdad, entrando a las 8, porque no me gustaba levantarme temprano. Entonces hay algo de que lo que uno cree que es, también se transforma, ¿no? Como que en esto de darnos, por eso digo, experimentar todas las versiones nuestras que somos. Hay tiempo para experimentar, hay tiempo para conocerse. No digo que no se pueda hacer de otra manera, pero es muy distinto cuando podemos dedicarle más tiempo. Sí, eso es lo que sentimos que estamos llamados a hacer, ¿no? Volvemos a lo mismo, no estamos idealizando, sino que hablamos desde las experiencias, ¿no? Pero también en esto de desaprender, no solamente lo aprendido externo, sino también lo que yo mismo me conté, lo que me conté a mí misma que soy, ¿no? Hay algo que se va desarmando de todas esas versiones, ¿no? O bueno, no soy buena para esto, no soy buena para el otro, y de repente surge, bueno, esto, y de repente salió, lo hizo, bueno, poder emprender, crear productos o crear formación. No me veía y sin embargo sale, y sale fluido aparte, ¿no? Como no es que todo costoso, dificultoso, no, porque va como en un camino como más liviano. Es eso, creo que el otro regalo es la liviandad por ahí, de algunas cuestiones, que no es que no tengo preocupaciones con el mundo, no es que no me preocupo, no es que no pienso, no es que no tengo dificultades, no, todo lo contrario. Vivimos, pero las vemos diferentes, las habitamos como justamente traía Jorge hace un rato, ¿no? Como con otra mirada, con esta percepción, con este observador, como hay otras cuestiones que observamos, ¿no? Cuando estamos en la vorágine es eso que también trae Jorge, ¿no? De que cuando estamos en la vorágine no nos damos cuenta de no solamente los regalos que siempre estuvieron disponibles, las posibilidades, sino también de la posibilidad de cambiar la perspectiva, de cambiar la mirada, o incluso de vernos con otra lente a nosotros mismos o darnos la posibilidad de habitarnos diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es importante hacer foco en eso que decís del yo soy, porque el yo soy es una frase muy fuerte, ¿no? Todo lo que uno encabeza con yo soy para el cerebro es un decreto, ¿no? Y es importante prestar y poner atención ahí en lo que nos decimos, ¿no? Que eso es fundamental para alimentar de forma positiva o de forma negativa, entre comillas, nuestra energía, ¿no? Porque bueno, yo no valgo, o yo no soy capaz, o yo no puedo, ¿no? O yo soy esto, yo soy lo otro. Es importante observar eso que está ahí, ¿no? Que es lo que nos decimos, y que muchas cosas tienen que ver con nuestra propia experiencia de vida, pero sin duda también con una programación que traemos, que es muy probable que tenga que ver con el ambiente emocional en la que nos criamos, en la convivencia con nuestros hermanos, con nuestros padres, que es ahí donde surge la primera reprogramación, y creo que es la más fuerte, que tiene que ver con el núcleo familiar, o donde yo he coexistido y he vivido de niño. Entonces es importante también observar eso para ver qué componen a mi persona, ¿no? ¿Qué es lo que yo me digo en función de lo que he aprendido, de lo que he vivido, de cómo mi familia me ha tratado? Que bueno, ya también hay todo un mundo que tiene que ver con este autoconocimiento, que es nuestro árbol, ¿no? Nuestra familia, que bueno, ahí tenemos toda la info para poder espejarnos y para poder aprender, vernos a nosotros mismos, pero bueno, hago hincapié en el aprendizaje, ¿no? Esto que hoy nos permite mirar toda esa información de alguna manera, que nos permiten ir creciendo o ir caminando este camino de la conciencia. Sí, total. Quiero traer acá justo, Vale, que nos comenta que dice: en la vorágine vas a cumplir horario, básicamente, en el caso que yo voy contando de dar clase un sábado a la mañana, es lo que te apasiona. Y acá quiero hacer un paréntesis importante. Esto de que nosotros estamos trayendo las experiencias es porque lo que nosotros sentimos y fuimos llamados a hacer. Hay personas que disfrutan del tiempo que dedican en sus trabajos. Cuando hablo de la liviandad, hablo de la liviandad, la liviandad como regalo, ahora que surge esto que ella trae. La liviandad como regalo es
me habito en lo que vine a hacer a este mundo. Creo que tener claro eso, después es lo que se llama desde registros akáshicos, que la gente quiere descubrir cuál es su misión, cuál es su propósito en el mundo, para qué vine, ¿no? A la Tierra, ¿no? Para qué encarné. Creo que eso es lo que le da la liviandad, y esto que trae ella tan marcado de hay personas que van a cumplir horario, pero disfrutan de lo que hacen. Uno puede cumplir su misión, su propósito, y que le sea liviano, más allá de que tenga algunas quejas, porque bueno, también eso es una forma, ¿no? Que elegimos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero digo, o hay un parámetro, también hay cosas que se están ordenando, digo, con respecto a lo que me molesta o no me molesta de la realidad en la que vivo o que elijo. Pero digo, más allá de eso, creo que esto de poder, la misión y el propósito no significa que todos tenemos que ser independientes, o que todos los que tomamos terapias alternativas o complementarias o se formaron en esto, se formaron en lo otro, tengamos que todos estar al servicio. Hay mucha gente que sí y que tiene mucha capacidad y que vinimos a eso, y hay muchas otras personas que por ahí no vinimos a hacer todo esto, ¿no? Nosotros, como siempre decimos, estamos compartiendo desde nuestras experiencias, que bueno, justo en esto sí coincidimos, que dejamos un puesto de trabajo que no nos llenaba el alma, básicamente, o no nos daba salud, o no, y a cada uno lo que corresponda, y para hacer un cambio hacia lo independiente. Pero también aclarar esto, que es algo que también trabajó mucho, yo siempre hago referencias a las formaciones, es uno puede vivir y habitar su propósito haciendo lo que hace todos los días, sin necesidad de renunciar a un trabajo. Ahora, si yo sí siento la incomodidad, si yo siento que hay un desgaste, ahí sí están pasando otras cosas, o me ocupo de ordenar eso y reconectar con el disfrute para que se me haga más liviano. Creo que la liviandad es el parámetro dentro de lo que hacemos todos los días, porque podemos hacer la misma tarea repetitiva todos los días y ser plenos, felices y demás, pero no confundir eso con la zona de confort, con otras cuestiones. En mi caso sí se entiende que lo digo porque lo apasiona y porque estoy habitando mi versión que está conectada a mi propósito y a mi misión. Pero hay mucha gente que a veces, haciendo lo que hace todos los días, está cumpliendo su misión y su propósito, ¿sí? Exacto. Sí, yo creo que el factor principal, a mi forma de ver, es el disfrute, ¿no? Esto que estamos hablando, obviamente, como siempre aclaramos, está basado en nuestras experiencias, no permite ser una verdad absoluta, simplemente es compartirnos con quien resuene. Pero lo importante, y yo creo que el propósito principal es la vida, es vivir, ¿no? Bajamos acá a vivir, ese es el propósito número uno. Después, bueno, cuando hablamos por ahí de otros propósitos, hablamos de eso, ¿no? De ir hacia el disfrute. Y es ahí donde uno verá en qué lugar y cómo se para, ¿no? Y no tiene que ser ni en un trabajo en relación de dependencia o independiente o como sea, cada uno elegirá cómo vivir ese propósito, la vida, ¿sí? Cómo vivir, pero bueno, siempre buscamos el disfrute o nombramos el disfrute porque en definitiva creo que ese es el regalo que es el más valioso de todos, ¿no? Que tiene que ver con este aprendizaje, ¿no? Porque bueno, también podemos se nos van pinchando globos, por eso vamos a ir buscando el disfrute, ¿no? Para poder sentirnos bien, caminar en paz, poder vivir, poder disfrutar, que eso es lo importante. Y si después uno dentro de su propósito se comparte o elige compartirse, bueno, poderlo hacer desde esa misma energía, ¿no? Que termina siendo, termina teniendo otra potencia y termina siendo algo que se multiplica. Sí, creo que eso es lo que también otro de los regalos es eso, la expansión, ¿no? En muchos sentidos, en muchos aspectos, digo, vuelvo a lo mismo, la gente nueva que uno va conociendo, como que a veces cuando estamos en lugares en entornos más cerrados, en zonas de confort, no nos aperturamos a la diversidad de la gente, y que creo que, bueno, uno cuando hace estos movimientos empieza como a estar más aperturado a conocer otras formas, ¿no? Entonces, bueno, en esto, ¿no? Como también lo que nosotros vamos compartiendo, creo que tiene que ver con eso, con nuestra forma, que por ahí no es la forma de todo el mundo, volvemos a lo mismo, que no es para todo el mundo, pero sí que para nosotros es parte de
de nuestro proceso de la espiritualidad como y vivir la práctica, que es el propósito de Exacto. nuestros vivos, ¿no? Entonces, por eso es que Exacto. le dimos tanto hincapié a los movimientos así como para algunos pueden ser movimientos tan grandes o tan tajantes de, renunciar a un trabajo, separarse de un compañero o compañera, de lo que fuera. Bueno, son movimientos que son importantes y que marcan movimientos, justamente transiciones, cambios, transformaciones, que en definitiva lo que nos invitan es a reconocernos en nuevas versiones, a habitarnos. Desde ahí también tomo esto creo que es una de lo que vinimos a hacer como propósito, es descubrir qué me da placer, alegría y dicha a mí, ¿no? Como que si Ujú. esto, ¿no? Bueno, la vida, ok, vinimos a vivir, a encarnar, a ser humano, a experimentar todas las emociones, perfecto. ¿Y qué te hace feliz? Y la mayor parte de la gente lo único que tiene en la mente, y no la felicidad como algo utópico, sino en el sentido de cómo me habito todos los días para sentirme bien, básicamente, ¿no? ¿Cómo puedo estar bien todos los días? Y traigo esto desde qué cosas me mueven para levantarme todos los días, y no por imposición, no porque es lo que debería hacer el deber ser, le ponemos una tachadura ahí, porque, particularmente tengo un tema ahí que siempre voy elaborando y reelaborando desde nuevos lugares, pero digo, como poder salirnos desde esta mirada para poder ampliar, ¿no? Como creo que también nosotros compartimos todo esto no, volvemos al menos, no porque todo el mundo tenga que renunciar, no porque todo el mundo tenga que tomar ciertas decisiones, sino para ampliar la mirada de que hay otras formas. Y en esas otras formas nosotros nos encontramos. La invitación es qué los mueve a ustedes a encontrarse, a descubrirse cuál es ese propósito que me mueve todos los días a levantarme, qué es eso que me da alegría, me doy el tiempo para conocerme y pensarme en otras versiones y saber quién soy más allá de si soy Ceci terapeuta, si soy Ceci humana, Ceci ceramista, Ceci que va a cocina, Ceci que hace plantitas, Ceci que da formaciones. ¿Quién soy? O la que es madre, ¿quién es esa mujer, esa persona, ese hombre, fuera de los roles asignados por la sociedad o los que debería tener? Ahí está el gran Ujú. regalo de nuestra misión, nuestro propósito y lo que vinimos a hacer. Eso es, ¿qué me mueve a mí adentro? No que me mueve afuera, porque obviamente a muchos nos mueve la plenitud, la abundancia, el dinero, un montón de cuestiones, pero adentro, ¿qué es esa llamita que dice, ay, qué placer esto? ¿Qué alegría esto? Ay, sí, hago esto y es liviano. Cuando yo me refería a lo liviano, es eso, ¿no? Conectar con eso que, independientemente de lo que esté haciendo en mi día a día, hay algo que adentro está lleno, adentro está en disfrute, adentro está en goce, ¿sí? Más allá de lo que me reporta desde el afuera, ¿no? O de los logros, o de lo visto, socialmente visto, vamos a ponerle también, ¿no? Creo que ahí está también la misión, el propósito, ¿para qué vine? Para saber quién soy y qué me mueve a mí. Total, total. Sí, y aparte nombraste un concepto que es la felicidad, ¿no? El que por ahí el ser humano está ahí en la búsqueda siempre de la felicidad, ¿no? Y por ahí pone la felicidad como una meta, y en realidad creo que la felicidad es el disfrute del viaje, ¿no? Que otra vez volvemos al disfrute, que tiene que ver totalmente con esto que me decís, ¿no? De cómo te habitas en el día a día, cómo enfrentás o cómo encarás tu día, cómo tus actividades, con qué actitud te levantás, cuáles son los pensamientos. Bueno, obviamente hay todo un montón de factores que tienen que ver con tu manera o tu predisposición de vivir o de disfrutar, de habitarte en cada momento, ¿no? Creo que ahí está la tarea de cada uno en poder ir transformando cada una de esas cosas, pero es importante comprender que la felicidad no es un fin, que el disfrute no es un fin, sino que es justamente una manera de viajar, ¿no? De transitar esta vida, porque también por ahí, viste, en nuestra mente humana dice, bueno, tengo que conseguir esto, o cuando consiga la felicidad voy a ser feliz. Esto es irónico, ¿no? Pero, Sí, sí, los eh, objetivos que nos ponemos para la felicidad son como, Negri, ya llegaste y te seguís sintiendo igual, ¿qué pasó? También, claro, ¿no? claro, Otra exactamente, charla, otro vivo creo que es ese. totalmente, un tema amplio para tratar.
Sí, sí, para ampliar. Bueno, hay un montón, nombramos un montón de cosas que se pueden profundizar, así que gracias por los comentarios que nos van dejando. Saben que nos pueden seguir compartiendo, como dijimos acá en el vivo, en los comentarios, en la comunidad de WhatsApp también, que también si se suman también podemos seguir charlando y profundizando. Pero creo que hemos tocado varios aspectos de los regalos, de los movimientos, y ya abrimos temitas nuevos, me parece, también para que sigamos conversando. Así que no, bueno, los invitamos también a que nos traigan propuestas de temas, si les resuena, si algo que dijimos, como siempre decimos, quedó como ahí inconcluso y demás, podemos seguir abordándolo y profundizándolo. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo creo que agradecer a vos, a toda la gente que está ahí acompañándonos, porque bueno, esto también forma parte de mi crecimiento personal, de esta sanación que tengo que hacer yo respecto a mi linaje, que tiene que ver con la comunicación, y bueno, tener el placer de hacerlo con una comunicadora también, así que bueno, me siento muy, muy agradecido y bendecido por eso y bueno, y por este espacio también, ¿no? Sí, Así que gracias. gracias. Gracias, te recibo y te las devuelvo. Gracias. Gracias, Bueno, gracias, gracias. gracias. Y a todos quienes se conectaron hoy, que fueron dejando comentarios y demás, y que van pasando por el vivo. También, también este espacio, también agradezco al espacio, a tu invitación, ¿no? Y a las personas que se suman, porque lo hacemos para todos. Porque también para mí es una reparación, no desde el mismo lugar que Jorge, sino que también estoy haciendo una integración de un movimiento que tiene que ver con el árbol, con parte de mi estructura, de mi formación, ¿no? De dónde vengo, de la construcción de la personalidad. Y bueno, hoy nombramos un montón los miedos, ¿no? Hay un montón de otras cosas que como decimos siempre, un miedo va terminando de activar otras cuestiones y siempre estamos en cambio y transformación. Así que agradecer también, me da mucha alegría que podamos compartir en vivo, en presencia, con lo que nos nace, con lo que nos nutre, lo que, ¿no? Como esto que estamos acá haciendo, que no está súper guionado, sino que es muy espontáneo y que esto, como decía hoy Jorge, compartiéndonos así como, bueno, como nos va saliendo natural y esto también, traer esto, la naturalidad, la experiencia, que no somos perfectos, que hay cosas que nos salieron como súper lindas y hermosas y hay cosas que por ahí podríamos reevaluar, pero en verdad siempre es perfecto, no, la situación es perfecta, los humanos no. Entonces, bueno, nada, mucha gratitud también para vos, para todos y para este espacio hermoso que estamos creando con cada lunes que vamos sumando. Así que gracias, 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 gracias. hermosa. Muchas gracias a vos. Y bueno, como bien dijiste, intentamos estructurarnos, intentamos, pero vimos que fluimos mejor así que elegimos tema, dirección, y acá estamos en espiritualidad práctica, cumpliendo un mes ya, así que gracias a vos, a quien nos siguen, y bueno, nos veremos el lunes que viene, ¿verdad? Exactamente. Próximo lunes, 20 horas, nos vemos, nos pueden seguir en las redes de JPL Bio, ¿no? jplbio.ok. Y creencia y magia, síganos ahí, se pueden sumar a las comunidades que tenemos en el perfil de Instagram, está la comunidad. Gracias, 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 que tengan una hermosa y bendecida noche para todos. Jorge, gracias. Gracias a vos, feliz lunes y buen comienzo de semana para todos. Nos vemos. Chao, chao.